Bueno, hola, buenas tardes. Estamos aquí representando a GTQ para esta tarde volver a revisar el tema que está más de actualidad en estos momentos y que nos afecta a todos. Veis que contamos hoy con la presencia de María Esteve desde Tarrasa y de María Dolores Martín, Mariló desde Madrid. Y vamos a revisar un poquito el tema que casi, no sé si deberíamos revisarlo nosotros, porque si uno va al periódico y en el periódico ya le explican el genoma del virus, como si la gente que fuera a acceder a esta pantalla del país pudieran comprender el genoma del virus y la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas que forman el virus, como veis aquí. Es tan de actualidad el tema que nos afecta en tanto que está en la prensa diaria. Es un tema global, afecta a todos los países. Ahí veis la famosa curva que todo el mundo cree entender, la curva de ascenso y descenso posterior de la epidemia y cómo se está desarrollando en todos los países del mundo. Y vemos cómo hay países en donde los que veis ahí en verde parece que está la epidemia parcialmente controlada, por lo menos la primera oleada. Los que veis en amarillo es que están controlándose y los que veis en rojo, que son países con una población enorme como Estados Unidos o como también ocurre ahora en Brasil, por ejemplo, están todavía en curva de ascenso y cómo la distribución de la enfermedad afecta a todo el mundo, a todos los países del mundo, de una manera o de otra. También sabemos que, a pesar de que afecte de una manera o de otra, afecta tremendamente a nuestras vidas y vemos cómo en España en estos momentos hay zonas que están siendo, digamos, llevando un tipo de vida y otras que estamos llevando otro tipo de vida distinto. Ayer, por la tarde, como puse ayer en Twitter, ocurría que ibas por la calle y veías pasear a mucha más gente de la que ves en condiciones normales. Es una cosa alucinante. De repente la gente se aficionaba al paseo, a correr, a ir en bici y anteriormente no lo hacía. De hecho, hay algún ingreso en las unidades de urgencia por radiomiolisis porque no se puede correr de golpe después de 30 años sin correr. Y tenemos también el hecho de que las sociedades científicas han cambiado totalmente sus prioridades y las revistas científicas, como por ejemplo la revista Española de Enfermedades Digestivas, ha tenido que recoger un trabajo sobre conjunto de varias sociedades científicas, de la Sociedad Española de Estudio del Hígado, de la EG, de GTQ, de la Sociedad Española también de Patología Digestiva, un trabajo para programar cómo va a ser nuestro trabajo después de controlar, si es posible, la pandemia que estamos viviendo ahora. Como vemos, la página web de GTQ como ejemplo de cualquier página web, de cualquier sociedad científica y de cualquier revista científica en estos momentos, en la portada tiene un apartado específico refiriéndose al coronavirus y vemos también como evidentemente no nos preocupa solo a nosotros, sino que preocupa tremendamente a nuestros pacientes y tenemos que tener una capacidad de informarles y por lo tanto tenemos que disponer de la mejor información posible. Y estamos inundados de información, entonces para hoy hemos escogido dos apartados que nos van a contar dos personas que los conocen a la perfección, que son María y Mariló, y lo que nos van a contar es, primero, lo que es la repercusión de la infección en la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que tenemos que saber los expertos o los que tratamos más con pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sobre esta infección y la enfermedad inflamatoria, que lo va a hacer María, y después Mariló nos contará el impacto tremendo que ha tenido en un hospital español, en un hospital de los que más han sufrido el impacto del coronavirus, el Hospital de la Paz de Madrid, nos contará el impacto que ha habido y las repercusiones que puede tener en el futuro también en el manejo completo del hospital, es decir, lo difícil que va a ser enfrentarse a esto. Entonces, sin más, vamos a pasar primero a María. Os recordamos varias cosas. Puede haber algunos periodos de latencia en los momentos que estamos tratando de conectar las diapositivas y puede ocurrir que tengamos algún fallo técnico y nos paremos un poquito, no os desesperéis, nos puede pasar con estos sistemas, digamos, telemáticos. Y luego otra cosa más, desde ahora mismo podéis emitir preguntas y esas preguntas nosotros las iremos recogiendo y tratando de pasárselas a las ponentes para que nos aclaren los conceptos que realmente son de más interés, que son los que queráis preguntar. Tenéis todo este tiempo para preguntar y dejaremos un espacio de preguntas de al menos 15 minutos al final de las exposiciones. Entonces, cuando quieras, María, va a hacer el esfuerzo de resumirnos la enorme cantidad de información que hay sobre la infección y la enfermedad inflamatoria intestinal ya. Y María, cuando quieras. Muy bien. Vale. Muy bien.
Bueno, la cantidad de información sobre COVID-19 que circula por la red estos días va a una velocidad vertiginosa y esta rapidez se entiende por la urgencia en la toma de decisiones necesaria por la gravedad de la situación. De hecho, los protocolos de los hospitales sabéis que van cambiando cada día, pero cuando uno escarba un poco en la información, se ve que realmente hay una gran laguna de conocimiento y es importante una investigación sosegada y con un poco de perspectiva para poder acabar teniendo muchísima más información de profundidad sobre esta infección. Para dar simplemente una mínima idea sobre cómo ha ido evolucionando la disponibilidad de información, en 2019, si buscáis en PubMed y ponéis COVID-19, había simplemente 19 resultados y a partir de aquí pues la avalancha de información es enorme. Hace 2 días, poniendo 2020 hasta el último día, había ya 10.732 resultados, 46 de ellos de enfermedad inflamatoria. Y realmente la mayor parte de información ni siquiera está colgada en PubMed, porque circula a través de canales de revistas que ya han aceptado para publicación algunos de los artículos que tenemos en formato Word, pero que todavía no han estado colgados en PubMed. La mayoría de estas publicaciones son en realidad guías, revisiones y recomendaciones, pero ya digo que cuando uno escarba un poco ve que en realidad evidencias y sobre todo evidencias en la enfermedad inflamatoria intestinal todavía son muy limitadas. Por ello he planteado una serie de preguntas que con la limitación del tiempo son a mi entender las más relevantes que tendremos que responder desde un punto de vista del manejo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y antes las situaré en el contexto de las evidencias que tenemos sobre la infección en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La primera de ellas es por qué COVID ha ocasionado una mortalidad tan elevada. En realidad, respecto a otros RNA beta coronavirus, el porcentaje de mortalidad es del 1-2%, y esto hizo que probablemente inicialmente infravalorásemos, cuando veíamos las infecciones en China en la distancia, infravalorásemos la magnitud de esta infección. Nos decían, bueno, es que SARS-CoV o MERS, que son epidemias que precedieron a esta actual, tenían una mortalidad del 10%, del 37%, pero en valores absolutos la mortalidad es enorme de SARS-CoV-2. Y esto es probablemente debido al bajo porcentaje de mortalidad relativa unido a una tasa de transmisión muy elevada que hace que se haya podido expandir a través de todos los continentes. Las preguntas siguientes y que ya afectan fundamentalmente a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. La primera de ellas es, ¿los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen una mayor susceptibilidad a padecer COVID-19? Esto es lo que nos habíamos planteado siempre con todas las infecciones, era la pregunta recurrente. Es decir, ¿los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen intrínsecamente una mayor susceptibilidad o es debido a los tratamientos inmunosupresores? Y para ello quería hacer una pincelada previa para saber qué es lo que sabemos sobre infecciones y enfermedad inflamatoria. Es mucho lo que hay, pero yo he seleccionado estos 2 estudios que yo pienso que son probablemente de los que dan más respuesta a este tema. El primero de estos es este estudio que se realizó con la base de datos de la Seguridad Social francesa. Incluyó casi 200.000 pacientes con enfermedad inflamatoria, identificaron más de 8.000 infecciones graves, de las cuales 634 eran oportunistas. Y de una forma clara y además muy gráfica, en esta publicación de Gastroenterology, observaron que los pacientes con tratamiento combinado tenían más infecciones que los pacientes que recibían monoterapia con tiopurinas o con anti-TNF, y además el perfil de infecciones era diferente. De tal manera que predominaban las infecciones bacterianas en los pacientes con terapia combinada, mientras que las infecciones víricas eran más frecuentes en los pacientes con tratamiento con tiopurinas.
quería mostrar este otro estudio que se realizó en 6 hospitales en Cataluña y Valencia, utilizando la base de datos local de Eneida. Se identificaron casi 7.000 pacientes con enfermedad inflamatoria, 4.000 recibían tratamiento inmunosupresor y se identificaron 366 infecciones relevantes en 212 pacientes. Pero fijaros en qué momento coincidían la mayor parte de estas infecciones. Pues durante el periodo en que estos pacientes recibieron tratamiento inmunosupresor. Para contestar si la enfermedad inflamatoria intrínsecamente tiene más susceptibilidad a tener infecciones, lo que identificamos fue el periodo 1 de estos pacientes, que es desde el momento del nacimiento hasta el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, el periodo 2 entre el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria y el inicio de los inmunosupresores, periodo 3 durante el tratamiento inmunosupresor y periodo 4 después de la retirada o la desintensificación del tratamiento inmunosupresor. Uno podría decir que aquí hay un bias de selección, y seguro que lo hubo, pero la diferencia es tan abismal que es imposible que sea debido a un sesgo. De tal manera que vemos que cuando se producen la mayor parte de infecciones, es en este periodo de tiempo en el que los pacientes reciben tratamiento inmunosupresor. La mayoría de estas infecciones no eran oportunistas, más de la mitad eran infecciones respiratorias, urinarias, mayoritariamente infecciones respiratorias. Y un dato que quiero mostrar y que recordéis, porque luego os enseñaré la mortalidad global que se conoce actualmente por COVID-19 en los pacientes con enfermedad inflamatoria, pues la mortalidad por infección fue del 4%. Y relacionada con la infección y sin comorbilidad, pues del 2,5%. ¿Y qué sabíamos hasta ahora de las infecciones virales respiratorias en pacientes con enfermedad inflamatoria? Pues bien poco. La verdad es que había mucha información respecto a vacuna de influenza, la vacuna de la gripe, pero estudios que hubiesen evaluado si los pacientes con enfermedad inflamatoria tenían más riesgo de gripe, por ejemplo, únicamente había este estudio. Hay otro estudio con una información muy limitada de gripe A en una cohorte pequeña en el Japón, pero este es el estudio más importante que demuestra en una cohorte de 140.000 pacientes en una base de datos de sanidad en el estado de Pensilvania, que observaron que de manera clara los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenían un riesgo aumentado de gripe en comparación con la población control. Y además tenían más hospitalizaciones, más debidas sobre todo a neumonías, y cuando miraban los fármacos veían que no se relacionaba con el tratamiento inmunosupresor, pero en realidad, si miramos los tratamientos inmunosupresores que llevaban estos pacientes, pues muy bien pocos llevaban tratamientos inmunosupresores. ¿Y qué sabemos sobre el riesgo de COVID-19 en pacientes con enfermedad inflamatoria? Hay 2 estudios, sobre todo, que apuntan a que el riesgo de COVID-19 no está aumentado con respecto a la población de referencia. Yo creo que estos estudios son demasiado preliminares, con un escaso número de pacientes y de calidad muy dudosa. Es decir, a pesar de que están hechos en hospitales de mucho prestigio. Por ejemplo, está realizado en los hospitales de Nancy y el Hospital Humanitas de Milán. Consideran que todos los pacientes que ellos controlan es el denominador de esta prevalencia, y detectan durante el periodo de estudio, que ni siquiera precisan exactamente qué periodo es, detectan 15 casos a través de telemedicina o centros de infusión. Yo creo que aquí hay claramente un underreport del número de casos de estos 2 centros, y probablemente el periodo de estudio debe estar alrededor de un mes o un mes y medio. Calculan la incidencia acumulada y ven que es de 0,0025, que comparado con la de Francia e Italia es de 0,017, y con esto concluyen que la incidencia acumulada es exactamente la misma. Bueno, probablemente no debe ser mucho más, pero el estudio tiene muchísimas limitaciones. El otro estudio que también compara con una población de referencia, la compara más o menos, es realizado en Stanford, esta ciudad al norte de California, en el condado de Santa Clara,
y testan más de 14 pacientes, de los cuales el 1,2% eran pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, 168 pacientes, y de estos, 5 eran positivos para PCR. De estos representan un 3% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y lo comparan con los pacientes del condado de Santa Clara que han dado positivo hasta este momento. Aquí sí que precisan el periodo de inclusión, que es desde el 4 de marzo hasta el 14 de abril, y concluyen, pero también sin hacer estadística, porque no la pueden hacer, que más o menos la incidencia de la infección es similar en los pacientes con enfermedad inflamatoria y comparado con la población de referencia. Otra pregunta que yo creo es importante es si la COVID-19 tiene un curso más grave en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y para esto ya empieza a darnos información importante esta base de datos, Secure IBD, que está promovida por diversas sociedades científicas, entre las cuales está la International Organization for IBD, ECO, etcétera, diversas. Podéis ver, y os recuerdo el dato que he dado antes de la mortalidad por infección en grave en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, pues el porcentaje global de este registro, que en este momento tiene 950, bueno, en este momento no, hace 2 días, y aquí ya pongo la fecha, esto se está actualizando continuamente, tenía 959 pacientes incluidos, la mortalidad global era del 4% y podéis ver que, igual como pasa en la población general, a medida que va aumentando la edad, la mortalidad aumenta. Esto también ocurre en todas las infecciones en general. Este es un estudio que, a pesar de la precipitación con la que se ha realizado, pienso que da información relevante. Es un estudio realizado en 30 hospitales en Italia, 79 pacientes consecutivos, reclutados entre el 11 y el 29 de marzo. La mortalidad global fue del 8%. Aquí, pues, bueno, porcentajes similares a los que hemos observado también en nuestros hospitales, de neumonía, de hospitalización, etcétera. Y yo creo que el dato más importante es identificar los factores de riesgo de muerte en estos pacientes, que son, como en todos los pacientes, la edad, la comorbididad, pero sobre todo la actividad de la enfermedad. Y esto ya nos demuestra que controlar la actividad de la enfermedad en estos pacientes es fundamental para que la evolución no sea mala. Y esto enlaza con la siguiente pregunta, pues ¿qué tenemos que hacer con un paciente con enfermedad activa y COVID-19? Pues es la situación de toma de decisiones más difícil. La actividad de la enfermedad hemos visto que es un factor predictivo de mortalidad. Aquí hay, de la cantidad de publicaciones que se han hecho, pues se han ido dando recomendaciones. En muchas, pues yo creo que eran muy cautos en cuanto a dar inmunomoduladores y biológicos, probablemente demasiado cautos, porque lo que hay que hacer es tratar la actividad de la enfermedad. Pero lo que es evidente es que cuando el paciente está con replicación viral activa y un porcentaje muy elevado de pacientes tienen linfopenia y la pueden tener grave, retirar los inmunomoduladores es prudente, lógicamente. Pero luego, de todas maneras, y luego mostraré resultados del estudio Secure IBD y los inmunomoduladores, sabemos que las tiopurinas, ciclosporina y tacrolimus tienen también actividad anticoronavirus, es decir que, bueno, hay que ser prudentes, pero probablemente tampoco tienen un efecto tan deleterio en la evolución del COVID-19. Y los fármacos anti-TNF sabemos que pueden reducir la progresión del síndrome de distrés respiratorio del adulto y del fallo orgánico multisistémico que se produce durante la tormenta de citoquinas. Respecto a vedolizumab y ustekinumab, no se sabe muy bien qué papel pueden tener en esta fase más tardía de la infección COVID-19, pero también os mostraré resultados de la mortalidad por ustekinumab y vedolizumab, que realmente es baja. Un buen ejemplo de lo que hay que hacer, y es este equilibrio entre la gravedad de la enfermedad y la gravedad de la COVID, se evidencia en este caso, publicado por los compañeros de 4 hospitales del País Vasco,
del doctor Iago Rodríguez Lago y colaboradores, en el que reportan esta paciente que tenía una infección leve por COVID, pero una colitis grave, y que decidieron administrarle tratamiento con infliximab, además a dosis altas, dos dosis, y afortunadamente esto comportó la inactividad de la colitis y además la recuperación de COVID-19 sin secuelas. Es decir, que es todo un equilibrio, pero hay que tratar ambas entidades, y yo creo que no tratar adecuadamente la enfermedad inflamatoria puede comportar más riesgo de muerte. Los que comentaba de los tratamientos y la COVID, la evolución de la COVID, pues aquí podéis ver, por ejemplo, la mortalidad de pacientes tratados con anti-TNF, ya sea en monoterapia o combo, es del 1 o 2%, en el caso de ustekinumab del 0%, de antiintegrinas del 2%, y esto contrasta con la mortalidad por sulfasalacina, por budesonida, que también es notable, y por esteroides sistémicos. Por lo tanto, parecen fármacos seguros. También, al ver el efecto que tenía sobre esta cascada de citoquinas en esta fase más tardía de la infección por COVID-19, se han hecho revisiones como esta, que encuentro muy buena, instando a realizar ensayos clínicos con el uso de anti-TNF en el manejo de la COVID. Y además sabemos que los fármacos que se utilizan para COVID tienen un efecto en la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal. Tocilizumab, por ejemplo, se utiliza en esta fase de la tormenta de citoquinas a una dosis muy elevada. Esto también, las dosis han ido variando. En la actualidad, al menos en nuestro entorno, se utiliza una sola dosis, a dosis de 8 miligramos por kilo. Y como podéis ver, tiene tocilizumab un efecto antiinflamatorio en la enfermedad de Crohn, en este estudio publicado por Silvio Danese este año pasado, con dosis diferentes. De hecho, las dosis de 200 miligramos se abandonaron por excesivos efectos adversos. Pues a dosis mucho menores tienen un efecto sobre el control de la actividad inflamatoria. Hidroxicloroquina también fue un fármaco que se ensayó, no sé muy bien el motivo por el cual no se ha utilizado, debe de tenerlo, yo lo desconozco, pero se utilizó en la prevención de la recurrencia posquirúrgica, y hay un ensayo clínico publicado que obtiene resultados similares a los de la sulfasalacina a corto plazo en el tratamiento de la colitis ulcerosa. Y finalmente, la última pregunta es: si se retiran los inmunosupresores durante la COVID-19, ¿cuándo los puedo volver a reintroducir? Pues bueno, para dar un poco la idea de lo que varían las recomendaciones y con el vértigo que produce la evolución de toda la información, fijaos, esta es una revisión, yo creo que es de las mejores que se han publicado respecto a una guía práctica para el manejo de COVID en la enfermedad inflamatoria intestinal de la AGA. Pues bien, aquí, por ejemplo, ponía en el manejo de la COVID leve, retirar corticoides y cambiarlo por budesonida. Era muy cauto en cuanto al uso de anti-TNF y de biológicos, cuando probablemente en este momento ya no deberíamos de cambiar corticoides por budesonida, sino que probablemente deberíamos escalar y dar tratamientos anti-TNF. Lo que recomienda aquí al final es, en aquellos pacientes que se ha retirado el tratamiento inmunosupresor, pues es reintroducirlo en cuanto se haya controlado en la fase de estado de COVID, y también idealmente cuando la PCR sea negativa. Pero bueno, yo creo que esto también es una aproximación muy cautelosa, porque sabemos que muchas veces persiste PCR cuando la COVID ya se ha controlado, y seguramente en estos pacientes reintroducir el tratamiento antiinflamatorio que estaban tomando con anterioridad no comporta ningún riesgo, y al contrario, es decir, si no se administra a tiempo, pues podría ser que la actividad de la enfermedad se descontrolase. Por lo tanto, y en resumen, me referiré básicamente a las 4 preguntas que hacen referencia a la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo que hace referencia a una mayor susceptibilidad, no hay estudios de base poblacional para poder responder a esta pregunta. No lo parece, pero ya veremos.
respecto a si tiene un curso más grave en pacientes inactivos, probablemente no, pero en pacientes activos es muy probable que sí. ¿Qué hacer en un paciente con enfermedad activa? Pues hay que tratar ambas situaciones y no hay que cortarse en administrar fármacos biológicos porque si no el paciente puede ir mal. Y si se retiran los inmunosupresores durante la COVID, ¿cuándo los puedo volver a reintroducir? Pues bueno, se necesita más información, pero probablemente en cuanto la COVID esté controlada. Yo os animo ante esta falta de evidencias a que participéis en el estudio ENEIDA, que se pondrá en marcha en breve. Estamos ya en fases finales en entorno demo y se pondrá en marcha en relativamente poco tiempo. Y esto es todo. Muchas gracias, María. Nos ha hecho un resumen, yo creo que perfecto, de las evidencias que tenemos ahora, y un aspecto que nos interesa también es ver la perspectiva de lo que ha ocurrido en un hospital. Lo que ha ocurrido en un hospital en estos 2 meses, porque a veces uno lee la literatura y da la sensación de que a veces quien escribe en la literatura está un poquito alejado de la realidad. De hecho, ha habido algunos artículos de opinión publicados en las revistas científicas que llaman mucho la atención el ver cómo personas con tantísima experiencia y tantísimo conocimiento de la ciencia pueden decir semejantes majaderías sin haber pasado por las urgencias o las UBIs de los hospitales donde están los pacientes. Entonces, yo creo que la doctora Dolores Martín, Mariló, para todos nosotros en GTQ, nos va a contar lo que ha ocurrido en el Hospital de la Paz muy brevemente, porque son tantísimas experiencias que no se pueden resumir en 20 minutos, pero sí que nos va a dar una perspectiva de lo que ha ocurrido, lo que ha significado esta epidemia en el hospital y lo que ha significado para nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria, y una intuición de lo que va a significar en el futuro. Marilo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí. A Fernando también por tu introducción, y efectivamente vamos a ver si en pocos minutos podemos resumir lo que ha significado el impacto de esta pandemia en nuestras unidades. Todos lo hemos sufrido en mayor o menor medida y quizás Madrid, pues todos sabéis que de una forma como otras comunidades especialmente relevante. Sabemos perfectamente que todos teníamos dentro del GTQ, todos trabajamos con nuestras consultas monográficas, atendemos a los pacientes a demanda muchas veces sin cita, cada vez más frecuente la presencia de enfermería especializada. Necesitamos el hospital de día y dar medicación de uso intrahospitalario que tienen que recoger los pacientes, y trabajamos de forma multidisciplinar mediante comités. Eso es nuestra atención habitual ahora ya. Y sin embargo, pues nosotros en La Paz lo hemos definido como el tsunami, ¿no? Llegó el COVID y llegó un tsunami que arrasó con todas las unidades, no solo de inflamatorias, sino todas las unidades especializadas. Por poneros un poco en perspectiva, este es el tsunami en La Paz. Tuvimos el dudoso honor de tener el primer paciente diagnosticado en Madrid el 24 de febrero, un chico joven que fue llevado al Hospital Carlos III, que es donde tenemos nuestra unidad de aislamiento, la recordáis todos del ébola porque también salió en todos los medios, y fue donde empezaron a ingresar estos pacientes que nos llegaban. Porque veáis un poquito simplemente gráficamente, la barra de abajo, esa barra morada clarita, es el Hospital Carlos III. Como veis está estable porque lo llenamos, entonces ya no cabían más. A partir de ahí empezaron a ingresar en la franja verde, es el Hospital General de La Paz. Sabéis que tenemos 3 centros hospitalarios. La franja naranja es el Hospital de Canto Blanco, el tercero de nuestros centros, que permaneció limpio al principio y se conservó, pero en el momento en que empezaron a aparecer casos allí, pues también lo llenamos. Y por último, esta zona final, azul oscuro, fue el hotel hospitalizado, que bueno, nos dio un margen para aquellos pacientes leves o que se tenían que recuperar y no podían ir todavía a domicilio. Simplemente destacar, bueno, esta pequeña línea rosa son los pacientes que tuvieron que ingresar en el hospital infantil. Sí que tenemos datos de población pediátrica, pero sabemos que con mucha menor afectación. Y el gran drama ha sido la necesidad de crecimiento de la zona amarilla, que son las camas de UBI. Nuestro centro aproximadamente tiene como 1.289 camas entre los 3 centros hospitalarios. En situación normal tenemos 30 camas de UBI, además de luego las reanimaciones posquirúrgicas. Y bueno, pues como veis, este tsunami nos arrasó con todo esto. Las 2 flechas rojas indican el estado de alerta que se decretó
a nivel nacional, y la otra, el confinamiento global, que ya se produjo unos 15 días después y que coincidió básicamente con nuestro pico. Desde el punto de vista de características sociodemográficas de los pacientes que hemos recibido, ahora mismo tenemos como unos 3.000 pacientes que han pasado por la PAZ diagnosticados de COVID. La edad media es más o menos la que refleja la literatura, como de 66 años. Aproximadamente un 56% han sido población mayor de 65 años y un 14% mayores de 85, pero como veis deja un porcentaje nada desdeñable, en torno a un 40% de menores de 65 años que han procesado ingreso por la infección, así que, bueno, no son cuadros tan leves ni no son cuadros de gente tan mayor. También se ha visto en todas las estadísticas de nuestro centro que hay una predominancia por varones, no solo en frecuencia, sino también en necesidad de UBI y en mortalidad. Y aproximadamente, y se ha mantenido estable desde el inicio, un 10% de los pacientes ingresados han procesado ingreso en una unidad de cuidados intensivos, teniendo en cuenta las limitaciones que todos sabemos que han existido de camas de críticos en esta epidemia, ¿no? Y otra de las cosas relevantes en cuanto a esa necesidad de cuidados críticos, en nuestro centro hubo que aumentar por 3,5 casi las camas de críticos habituales, pero es que encima son pacientes que no son dados de alta con rapidez, de manera que generaban una entrada muy rápida de pacientes. Por lo tanto, la necesidad de crear camas de UBI fue muy acuciante desde el primer momento. De vosotros, de ser un hospital terciario especializado donde hay un oftalmólogo que ve la uveitis, un digestivo que ve la inflamatoria, etcétera, pasamos a ser un hospital COVID. Y de ser médicos especialistas, nuestro director médico lo dijo muy bien, éramos médicos, todos. Y eso implicó a servicios médicos, quirúrgicos, servicios centrales y pediatras. Yo creo que el máximo ejemplo es cuando una patóloga te pide una CPR por una colangitis en un paciente COVID. Eso quiere decir que hemos implicado a todo el hospital en la atención de estos pacientes porque no quedaba otro remedio. Dentro de nuestro servicio, pues llegamos a tener a 10 facultativos simultáneos entre la urgencia y las plantas que atendían pacientes COVID. Por supuesto, los 12 residentes han estado 2 meses en esas unidades. Hemos tenido 8 bajas médicas por culpa de la infección por COVID, además de otras bajas colaterales. Y luego hemos mantenido dentro de lo mínimo, pero lo imprescindible, y sí que hemos realizado pues un número no alto, pero importante de técnicas endoscópicas y ecográficas que precisaban estos pacientes con urgencia y no podíamos tampoco negar ni demorar. Porque veáis la cifra máxima que yo creo que transmite la importancia de esta epidemia en nuestro centro. El día máximo llegamos a tener 1.000 pacientes COVID ingresados. Si recordáis, 1.280 camas, teniendo en cuenta que tenemos maternidad infantil, todo era COVID. Hemos llegado a tener 150 pacientes en unidades de críticos, se han hecho 800 PCRs diarias en el pico máximo y la cifra de sanitarios infectados, que es algo que también tiene mucha relevancia y está continuamente en las redes, se estima en torno a un 15% por PCR actualmente de personal sanitario que ha sido infectado durante la epidemia. ¿Qué creó esto? Bueno, pues, perdonad, creó la necesidad de nuevas áreas. Esto que estáis viendo aquí arriba es una carpa que tuvimos la dirección médica tuvo que poner en el parking de las urgencias para convertirla en la nueva sala de espera de los pacientes que llegaban antes del triaje, porque todas las salas de espera, en realidad, fueron convertidas en sillones para atender a pacientes ya diagnosticados y con insuficiencia respiratoria leve que no tenían en ese momento necesidad de cama. El gran emblema del hospital en cuanto al número y crecimiento fue el gimnasio. Este es un gimnasio, una gran sala que obviamente se utiliza para rehabilitación y que se convirtió primero solo con sillones y luego con camas en una unidad COVID. Todo era sillones y camas de pacientes con COVID con balas de oxígeno, porque lógicamente en el gimnasio no hay tantas tomas de oxígeno. Nuestros despachos, aquí veis, este es un ejemplo de la Secretaría de Cirugía Torácica, se convirtieron en controles de enfermería improvisados porque no quedaba más remedio. Los críticos, ese ha sido el punto clave de toda la estrategia. Se han creado camas de críticos donde no las había. Arriba es una unidad que hubo que reconvertir. La derecha, uno de nuestros quirófanos. En cada quirófano se metían 3 pacientes críticos para poder tener por planta de quirófanos unos 18 pacientes. Esto implicó, y aquí quiero decir que es que todo el hospital tuvo que estar involucrado, a la gente de mantenimiento poniendo tuberías, poniendo tomas de oxígeno, porque una cama de UBI no es poner una cama, es poner una cama y todo el aparataje que necesita esa cama.
y se hizo en tiempo récord. También hubo que aumentar, obviamente, para hacer 800 PCRs al día, pues gracias a donaciones, en este caso privada, no pública, pero vinieron unos robots que ayudaron a automatizar y a poder aumentar el número de técnicas de determinaciones diarias. Y se instaló un nuevo TAC que hubo que comprar y que se instaló en el parking de la urgencia porque no tenemos más sitio y que se dedicó exclusivamente a atender a los pacientes que entraban por la urgencia de La Paz cuando se decidió que era mejor técnica el TAC que la placa de tórax para evaluar la infección y la severidad de la misma y los infiltrados que todos sabemos que produce. Se pusieron en marcha todo. Las áreas de simulación e innovación en el IDIPAD también crearon las mascarillas que todos sabéis de una casa comercial que se han usado tanto para pacientes como para el propio personal sanitario, distribuidas de dos formas distintas, para ayudar en la ventilación de los pacientes y para ayudar como EPI de protección en los profesionales. Como todas las camas estaban ocupadas, pues si habéis estado en La Paz, muchos de vosotros sé que sí. Esto es el sitio normal del café, cuando damos una charla en el salón de actos, que hubo que convertirla en áreas de descanso y camas para los facultativos, médicos, enfermeras, todo, porque ya no había sitio para dormir por las noches. Y yo creo que estas dos imágenes dicen todo sobre el sufrimiento que esto ha significado para el personal sanitario. La foto de la derecha es el día que se ingresaron 450 pacientes COVID en un día y que la urgencia acabó absolutamente desmayada. También deciros que todo el hospital se ha movido, se hicieron los psicólogos y los psicoterapeutas también se implicaron y, como veis a la izquierda, pues hasta se han implementado clases de mindfulness o charlas para intentar ayudar un poquito a los profesionales sanitarios involucrados con estos pacientes. A raíz de esto, y como todos, pues fuimos creando protocolos que tuvimos que adaptar muy rápidamente. Pues creo que vamos por la 5ª versión y en medio ha habido 1000 modificaciones que muchos de vosotros conocéis porque os he enviado y que nos hizo preguntarnos si lo estábamos haciendo bien o mal y cómo lo estaban haciendo los demás. Porque como ha destacado María, pues en realidad evidencia tenemos poca. En marzo teníamos aún menos y bueno, pues esto era un continuo llegar de evidencias o de artículos o de recomendaciones, pero sobre todo un continuo llegar de pacientes. A través de GTECU, y daros las gracias a todos los que habéis participado en ella, lanzamos una encuesta para ver qué cambios se habían producido en las unidades de inflamatoria y si todos estábamos adoptando formas parecidas de manejar a nuestros pacientes. Contestaron 54 centros y, como veis ahí en el mapa, pues bastante distribuidos a lo largo de todo el país, así que yo creo que es una representación significativa de lo que ha pasado en distintas zonas. Dentro de las características de las consultas de los que nos respondisteis a la encuesta, el 67% eran unidades como tal, el 24% eran consultas monográficas de inflamatoria y un 9% eran gente que ve habitualmente inflamatoria, pero dentro de una consulta de digestivo general. Y también quiero destacar aquí que el 75% de los que contestaron disponían de enfermería especializada, que creo que también ha sido clave en poder mantener nuestras unidades activas. Perdonad, pero es que se me está yendo a mí la presentación y no la veo ahora mismo. Ahí. Bueno, en la zona izquierda lo que estáis viendo es que todos nos adaptamos rápidamente, también depende de cuando nos iba llegando a nuestras distintas comunidades autónomas la infección. El 100% de los encuestados pasaron a consulta telefónica y dejaron las visitas presenciales solo para la atención de casos que no podían ser vistos de otra manera. Pero quiero destacar aquí que hasta un 40% de los que nos contestaron utilizaron el correo electrónico como forma de comunicación con los pacientes y un 13% las redes sociales. Y destaco esto porque todos hemos sufrido, entre comillas, el que no es fácil dentro de la sanidad pública hasta ahora entender la telemedicina o apoyar la telemedicina y que tuviéramos correos seguros, que los usáramos con pacientes y demás, era algo que no estaba muy implementado, que quizás en inflamatoria en este sentido vamos un poquito por delante de otras unidades y que sí que hemos usado todos los que lo teníamos mucho y que creo que han ayudado de forma importantísima a resolver dudas de pacientes y atender, como decía María, esos brotes que se estaban produciendo. Como veis, la mayoría de las unidades, bueno, pues toman la determinación coincidiendo con el estado de alertas cuando prácticamente todas ya pasan a consulta telefónica. Zonas más castigadas desde el inicio de la epidemia tomamos la determinación antes, pero al final todas han acabado en consulta telefónica.
Y, por supuesto, también todos los centros acabaron suspendiendo las endoscopias y las cirugías programadas. Solo se atendía la urgencia, también la mitad más o menos coincidiendo con el estado de alarma nacional. ¿Qué recomendaciones dábamos a los pacientes? Pues también muy parecidas. Han sido en todos los casos y hemos hecho dos tipos de recomendaciones importantes. A los pacientes que no estaban inmunosuprimidos, es decir, que estaban con mesalazina, sin tratamiento y demás, la mayoría, el 87%, les dijimos simplemente que siguieran las recomendaciones que el Ministerio de Sanidad o la comunidad autónoma correspondiente iba aportando en cada caso, pero eso cambió. En todos nuestros pacientes inmunosuprimidos, como veis, una gran mayoría determinaron que había que pasar a teletrabajo incluso antes del estado de alerta, recomendábamos la mascarilla, recomendábamos además todo lo del ministerio. De manera que sí que en estos pacientes detectamos o creímos que tenían un riesgo incrementado, que era una población vulnerable y que había que de alguna forma proteger de la infección. Eso sí, también es verdad que todos decidimos, 96%, mantener los inmunosupresores en aquellos pacientes que se encontraban en remisión y que no tenían infección, y solo 2 centros nos contestaron que disminuyeron un poco la dosis, pero no hubo suspensiones del tratamiento inmunomodulador. En cuanto a los biológicos, fuimos aún más unánimes. No suspendimos el tratamiento, ni intravenoso ni subcutáneo, hablo de pacientes generales sin infección COVID, pero sí que establecimos todos o intentamos adoptar medidas para prevenir la infección. En los hospitales de día, que lógicamente puedes controlar tú más cuando viene el paciente, todos hicimos cambios. El 98% se les daba a los pacientes, si no la traían, una mascarilla quirúrgica y se aumentó la distancia entre sillones para las infusiones, para garantizar una distancia de seguridad. Además, un 60% estableció un checklist previo a la infusión preguntando síntomas específicos de contactos y coronavirus. Y nadie dentro de nuestras unidades cambió a subcutáneo. Lo remarcamos porque sí que hubo una publicación en la que, bueno, en algunos sitios se decía que era mejor cambiar a subcutáneo para que el paciente no viniera. Ninguno de los centros hemos adoptado esa estrategia. En el caso de los subcutáneos, pues ha sido un poquito más difícil y un poco más heterogéneo porque tienen que recoger la medicación en el hospital. El 87% de las unidades sí que hizo alguna recomendación. Más o menos la mitad pedía al paciente que no fuera él, sino que fuera un familiar o otra persona a la que viniera a farmacia. También más o menos la mitad recomendamos que vinieran con mascarilla, con guantes, con lavado de manos, antes de que todo se pusiera en marcha, antes de que se recomendara la mascarilla de forma genérica. Y un 40% de unidades, de forma parcial o total, consiguió que farmacia hospitalaria enviara la medicación a domicilio. Unos pocos centros consiguieron que todos los pacientes la recibieran en domicilio y otros, por ejemplo el mío, conseguimos que aquellos pacientes diagnosticados de COVID o que no tenían a un familiar que pudiera venir, la recibieran en domicilio. En cuanto a qué hicimos con los pacientes en cuanto a su diagnóstico y tratamiento, pues yo creo que esto, la verdad es que está muy determinado por cómo estaban de colapsados los centros donde trabajábamos. En general, ante una sospecha de COVID, el 92,6% de los que nos contestaron decía que se derivaban a la atención general vía médico de familia o vía los teléfonos que se pusieron en marcha en las comunidades autónomas. Un 28% a todos los pacientes con inmunosupresión los derivaba a urgencias y solo un 10% a todos, inmunosuprimidos o no, los derivaba a urgencias. En 4 centros, todos unidades monográficas con consulta diaria, presencial, habitual y con enfermería, asumimos el diagnóstico de la infección COVID realizando nosotros mismos la PCR, placa de tórax, TAC o lo que creíamos necesario en aquellos pacientes que nos sugerían síntomas de COVID, bien en toda la población o bien en población inmunosuprimida. Y en cuanto a qué hacíamos con los diagnósticos de COVID, pero que no tenían indicación de ingreso, ahí ya había un poquito más de divergencia. Un 68,6% derivaba al paciente para que se pusiera en contacto con la unidad de infecciosos de su centro o que acudiera a urgencias, que no se quedara solo con el diagnóstico domiciliario o con el diagnóstico intracomunitario que hubo, por ejemplo, en Madrid, de que ante síntomas se diagnosticaba sin determinación. Y un 8% asumimos también ese diagnóstico y el tratamiento desde la propia unidad. Cuando preguntamos sobre qué tratamiento se ponía, bueno, os lo voy a contar, pero aquí en realidad tener en cuenta que esta encuesta se contestó antes del 9 de abril. Después del 9 de abril ha habido tantas modificaciones de tratamiento que probablemente las respuestas hoy serían diferentes, ¿no?
Pero bueno, por lo menos nos hacemos una idea de lo que andábamos haciendo, que es que en pacientes que no estaban inmunosuprimidos, casi el 60% no hacíamos tratamiento específico, simplemente pues paracetamol, las recomendaciones generales de aislamiento y demás. En un 4,8% se les iniciaba cloroquina o hidroxicloroquina y en un 11% se les hacía la administración de hidroxicloroquina con acitromicina, que sabéis que ha sido también un tratamiento que se ha instaurado, que se instauró al principio en muchos pacientes por la sobreinfección bacteriana. Esos porcentajes es verdad que cambiaban mucho en los pacientes inmunosuprimidos, en los que solo en un 35% de los casos no se empezaba ningún tratamiento y hasta un 26% sí que iniciaban tratamiento específico con cloroquina y acitromicina, más un 9% adicional de solo cloroquina. Los otros porcentajes, bueno, pues son antivirales específicos como el Remdesivir y demás, pero en pacientes ya ingresados. Y en cuanto a qué hemos hecho en nuestras unidades, en cuanto al tratamiento de la enfermedad inflamatoria, pues también yo creo que se habrá modificado, pero lo que quiero destacar, porque no voy a leeros todos los porcentajes, es que no decidimos en general suspender una de las dos cuando estaban en combo. Veis que los porcentajes de suspensión de inmunosupresores manteniendo biológico o viceversa fueron bajos. Y lo que sí que hacíamos es que si había sospecha de infección, pero la enfermedad estaba en remisión, ante la sospecha tendíamos a mantener, pero en cuanto se confirmaba, aunque fuera leve o que precisara ingreso mucho más, ya retirábamos medicación inmunosupresora y biológica, los porcentajes suben muchísimo, mientras que en aquellos que tenían actividad, pues todos también considerábamos que probablemente no podíamos suspender del todo y los porcentajes de suspensión de tratamiento eran mucho más bajos en aquellos pacientes con actividad, salvo que el paciente ingresara, en cuyo caso, bueno, pues ahí sí que los porcentajes siguen siendo altos de casi la mitad de los pacientes, ¿vale? Que creo importante, como ha contado María, y no voy a extenderme mucho porque parte ya lo ha contado ella, pero sí que creo que tenemos que tener en cuenta en lo que nos queda, que además de la enfermedad inflamatoria intestinal, en nuestros pacientes tenemos que valorar otros riesgos potenciales y se han descrito en revisiones frecuentes, en revisiones recientes, el tratamiento inmunosupresor, por supuesto el brote activo con malnutrición, hay que tratarlo, la edad, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las comorbilidades, el embarazo y las necesidades frecuentes vistas al hospital como, bueno, todo esto definiría un prototipo de paciente vulnerable dentro de nuestro espectro de pacientes, que en líneas generales se han mantenido los tratamientos, que si el paciente ha sido diagnosticado de COVID, muchas de las recomendaciones hablan de suspender durante 2 semanas y que hay que valorar cuidadosamente, lógicamente, el inicio de tratamientos inmunosupresores y biológicos en este contexto, aunque ahora vamos a ver que probablemente tengamos que tratar la infección seguro. Y hay una publicación reciente en el Lancet Gastroenterology and Hepatology en el que plantea si ahora tendremos que plantear hacer un test frente a COVID-19 antes de iniciar un tratamiento biológico, quizás porque es cuando reciben mucha más dosis, dosis más seguidas o dosis más altas, y que ahí pues, hubiera que intentar ver primero si el paciente está con infección activa y bueno, daría para 3 charlas más hablar sobre qué test habría que hacer a estos pacientes, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí como cuestión que nos tendremos que plantear. En cuanto a recomendaciones internacionales, y sin ir a detallar todo, en general se considera que los pacientes con mesalacinas, budesonida incluso, son pacientes con medicación segura. Sin embargo, se considera que los corticoides a dosis por encima de 20 miligramos día pueden incrementar el riesgo de infección, como ha dicho María, y también que deberían ser suspendidos en pacientes tanto con diagnóstico de COVID como con diagnóstico de enfermedad COVID o de infección COVID, independientemente de su gravedad. Pero, sin embargo, si veis, los tratamientos biológicos no quedan ahí y, de hecho, el vedolizumab incluso se plantea que no haya que suspenderlo, incluso aunque el paciente esté con enfermedad activa por COVID, y hay dudas respecto a si un COVID, solo por tener COVID, sin tener diagnóstico de enfermedad como tal, sin estar con una insuficiencia respiratoria importante, tuviera o no que suspender los anti-TNFs, vedolizumab y ustekinumab. Veremos, como ha dicho María, quedan muchos estudios por hacer, pero yo creo que nos da tranquilidad, al menos en los pacientes que tenemos en tratamiento, ¿no? Y esto es de las recomendaciones, esta está publicada el 1 de mayo,
de la Organización Internacional para la Enfermedad Inflamatoria, y simplemente volver a remarcar lo mismo, que en aquellos pacientes con enfermedad moderada o severa es fundamental, aunque tengan la infección por COVID, tratarlo. Se limita el uso de corticoides y en esta recomendación tampoco hablan a favor del uso de inmunosupresores, pero sin embargo sí de anti-TNFs e incluso de ciclosporina en caso de colitis ulcerosa, porque hay alguna evidencia limitada de que pueda favorecer también el tratamiento del coronavirus. Cuando ya hay enfermedad COVID pero el paciente no está hospitalizado, lo mismo, se predomina el uso de biológicos frente a otras terapias en caso de que tengamos actividad. Y lo único es que es verdad que cuando ya hay una enfermedad moderada, con hipoxia, con neumonía y demás, es cuando hay, pues se habla de tener extremas precauciones y valorar caso a caso tratamientos tópicos, tratamientos limitados en uso de corticoides, biológicos, pero ahí evidentemente hay que hacer un manejo muy individualizado. Y remarcar también algo que nosotros sabemos de nuestros brotes, pero que en esta enfermedad y en esta infección ha sido algo que también ha sido el caballo de batalla, que son las trombosis. Por lo tanto, especialmente importante la profilaxis en nuestros pacientes con actividad del tromboembolismo, ¿no? Que si encima están con COVID, pues ha dado muchos problemas. Y en relación a lo que vamos a tener que investigar, a mí me gustaba porque es muy visual, ¿no? Este gráfico que se publicó en abril en el Lancet, en el que hablaba de que en la enfermedad leve, pues es cuando tenemos toda la carga viral, cuando el paciente está con la tos, cuando, sin embargo, la radiografía puede ser normal, que están ahí con muchísima carga viral y están infectando, ahí están contagiando de forma activa y es una infección vírica como todas las demás en cuanto a manejo, pero que luego esta enfermedad tiene otras dos formas, un curso bifásico, en el que el paciente es cuando puede empezar a tener problemas en las placas, que tiene fiebre, que tiene conjuntivitis, el empeoramiento a los 10 días que veíamos, ¿no? El paciente a los 5 ingresaba y a los 10 se ponía malísimo. Entonces, esos síntomas ya a veces coinciden con baja carga viral o con menos carga viral y empieza a jugar un papel muy importante lo que veíamos en pacientes severos, que es que a pesar de que la carga viral bajaba, se producía lo que se ha llamado muchas veces la tormenta de citoquinas, que era realmente lo que nos ponía muy malos a los pacientes. Y esa tormenta de citoquinas hay que plantearse que nosotros también tratamos en la inflamatoria tormentas de citoquinas, aunque sean distintas, ¿no? Pero yo creo que esto nos refleja que tenemos que plantearnos mucho las cosas. Por eso, y bueno, yo creo que ahí hemos coincidido María y yo, aunque no habíamos hablado exactamente de lo que íbamos a decir antes, basado en la evidencia, todo esto de quitar fármacos, pues para empezar la vida media de nuestros fármacos es prolongada. Así que para cuando la quitamos y la volvemos a poner, no sabemos realmente si hemos hecho algo para el paciente, porque muchos se han curado la infección antes de que hayan perdido niveles del biológico o de que la azatioprina haya dejado de hacer efecto. Hay una fase de infección viral que se sigue de una tormenta de citoquinas y que se ha asociado a niveles altos tanto de interleuquina 6 como del receptor de IL-2 con casos severos de COVID, y que el tocilizumab, como ha contado María, ya se ha utilizado como tratamiento, que también se ha demostrado que el interferón gamma y el TNF se asocian a veces con casos severos, y hay una publicación de Básica en la que habla de una hipótesis por la que el anti-TNF podría ser eficaz, que el ustekinumab no hay aumento de infecciones virales en todos los estudios poblacionales, no voy a nombrar el SOLAR y todos ellos que todos los conocéis, pero también previene el GTH17, el vedolizumab tampoco hay indicación de que aumente infecciones virales, y que el tofacitinib, que podría ser el que tenemos más miedo en el sentido de que sabemos que aumenta el herpes zóster, una infección viral, también puede inhibir la producción de interferón, que es una de las citoquinas que está claramente implicada en los casos severos de COVID, ¿no? Entonces, pues hay que insistir en esto, ¿no? Hay que basarlo en la evidencia. Y solo dos apuntes, porque no podíamos acabar un webinar sobre COVID y no hablar de nuestras técnicas, ¿no? De la endoscopia en la pandemia. Recordar que nuestros procedimientos van a generar aerosoles, pues, por supuesto mucho más la gastroscopia, la econdoscopia, la CPR que la colonoscopia, que sabemos hoy que el virus sobrevive hasta 3 horas en aire, por lo tanto ventilación en las áreas de endoscopia y más de 3 días en algunas superficies, o sea, cuidado con lo que tocamos. Que dentro de las endoscopias de inflamatorias, sí que me he querido centrar un poquito, hemos hecho muy pocas y quizás hay que empezar por descartar solo infecciones. Cuando tengamos un brote que tenemos que cambiar el tratamiento y no hay otra técnica que nos pueda ayudar, y por supuesto en las altas sospechas de cáncer. Y en las recomendaciones que todos tenemos de inicio, y como hay, bueno, las sociedades científicas ya las han publicado,
Yo suelo decir que en nuestra experiencia lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo nosotros y lo que creo que es unánime por todos los grupos, necesitamos más tiempo para las exploraciones. Debemos citar las gastroscopias si se puede al final de la mañana porque hay más aerosoles. La limpieza de salas tenemos que trabajar con los circuitos de limpieza para que sea aún más exhaustiva. La creación de circuitos diferenciados, que por ejemplo en un hospital como el mío, ya antiguo, viejo, con muchos recovecos, no es fácil encontrar por dónde entran los COVID y los no COVID. Que tenemos que utilizar adecuadamente los trajes de protección y probablemente cambie nuestra forma de manejarlos para ya el resto y para el futuro. Por lo menos nosotros utilizábamos una protección muy insuficiente, está claro. Testar a todos los pacientes para COVID previo al procedimiento, bueno, pues es la recomendación de la sociedad actual, muy complicado de gestionar y de hacer cuando nuestras listas crezcan. Lo que sí que se ha establecido, yo os hablo de mi centro al menos, y hay alguna sociedad científica que ya he leído que también lo avala, es que hemos hecho un consentimiento adicional para las intervenciones no quirúrgicas, o sea, lo que es radiología intervencionista, neumología, otorrino, nosotros, con anestesia, específico para la pandemia, informando al paciente pues, de los riesgos de la infección y de que a pesar de que se tomen todas las medidas adecuadas, no deja de estar en un centro hospitalario en donde hay pacientes con COVID. Y, bueno, una foto de una de las CPRs que tuvimos que hacer durante este periodo en el que, bueno, pues obviamente con estos trajes tan cómodos, que cuando le añades lo plomado, pues todos los que lo habéis hecho sabéis que se convierte en un poco infierno la exploración, pero que por nuestra propia seguridad y por la de los pacientes tenemos que asumir como nueva normalidad, ¿no? Y en cuanto a la cirugía, ya hay revisiones también de la Comisión Internacional sobre la cirugía, en concreto en nuestro tema, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Urgentes se han hecho solo las complicaciones, pero desde el punto de vista de cirugía electiva hay que valorar muy bien el estado nutricional, valorar la indicación y el beneficio-riesgo por la posibilidad de contagio nosocomial, que no podemos desdeñar. Aquí sí que por lo menos en mi centro, a todo paciente que va a ser ingresado en el hospital y mucho más, si se va a operar, se hace una PCR de determinación previa para el COVID, no solo por prevenir la transmisión, sino porque hay un estudio en muy poquitos pacientes, es ese que nombro de Saoín, pero en el que había hasta una tasa de morbimortalidad asociada a cualquier cirugía en pacientes que tenían COVID muy alta, como era un factor de muy mal pronóstico, operarse estando con COVID, y eso ha hecho que se minimicen esas intervenciones a las totalmente imprescindibles. Y lo mismo, ellos también tienen un consentimiento adicional, todos los procedimientos quirúrgicos. En nuestro caso, lo que se propone como indicaciones, solo en rojo, y que hay que hacer porque sí son las complicaciones, probablemente en el contexto de colitis ulcerosa, y como electivas y con cuidado, yendo a poco según podamos desescalar y según tengamos también las reanimaciones, pues aquellos pacientes refractarios a tratamiento, las situaciones de cáncer, la enfermedad perianal, la obstrucción intestinal. Y ya por último, pues establecer una vigilancia muy especial para el siguiente escalón a aquellos pacientes con displasia diagnosticada, teniendo en cuenta el riesgo de cáncer sincrónico que, bueno, pues sabemos que es elevado. Para el futuro, y son dos palabras, creo que hay que estar preparados. No estábamos preparados para esta pandemia y nos ha colapsado sanitariamente, todos lo sabemos, aparte de personalmente y a nivel estructural. Creo que hay que aumentar la telemedicina. La verdad es que los pacientes responden bien a ello, claro que estaban en su casa y no trabajando cuando tenían que coger el teléfono, pero probablemente el proyecto TECU, DGTECU, nos venga fenomenal ahora y habrá que impulsarlo para trabajar más así con nuestros pacientes. Establecer bien los circuitos, tenemos que seguir desinfectando las salas de exploración cuando los veamos, mantener los EPI y tendremos que asegurar que en los hospitales tenemos un stock, que no hay que pedirlos de día en día. Totalmente de acuerdo en que hay que investigar el impacto real de nuestros tratamientos y, bueno, ojalá lleguemos a la vacuna y al tratamiento del COVID para que esta infección sea controlada. Y por último, no puedo dejar de recordar a Ignaz Semmelweis, seguro que muchos os suena, es un médico húngaro que fue metido en un manicomio por decir que había que lavarse las manos para prevenir la infección puerperal. Entonces, recordaros que esto ya se dijo hace mucho, mucho tiempo, se demostró que era cierto, a pesar de que el pobre hombre lo metieron en el manicomio, y que en esta infección pues, es algo que tenemos que totalmente asimilar, ¿no? El lavado de manos es crucial. Ya por último, para despedirme, es 12 de mayo, es el Día Mundial de la Enfermería, y quiero desde aquí transmitir mi agradecimiento a todo el personal de enfermería, no solo de digestivo, de todo el hospital, de todos los centros,
en las unidades de inflamatoria creo que son fundamentales, lo han demostrado también en esta crisis, pero en el día a día. Y bueno, aprovechando que es su día, creo que hay que remarcarlo. Muchas gracias a todos. Gracias, Mariló, por el torrente de información que nos has dado. Y aquí van varias cosas. Vamos a hacer, tenemos preguntas, muchas de ellas están parcialmente respondidas y evidentemente para responder estas preguntas nos movemos un poquito con la opinión que tengamos cada uno porque no hay demasiada evidencia. Remarcar que Ignaz Semmelweis tuvo una buena idea, pero luego cuando lo metieron en el manicomio no fue solo por eso, y que sus matronas son las que le dijeron que le señalaron de la infección, fueron las enfermeras las que se dieron cuenta, en realidad, ya que estamos en el Día Mundial de la Enfermería. Pero las preguntas vamos a hacerlas y, por favor, en 30 segundos, un minuto, respondéis a cada pregunta si sois capaces de hacerlo, que es difícil, porque, María, la primera pregunta, si tienes, parece que está la gente muy preocupada, si está en tratamiento inmunosupresor, parece que se están refiriendo sobre todo a la azatioprina en varias de las preguntas que hay, porque coinciden varias veces. ¿Qué tienen que hacer en el trabajo? ¿Pueden ir a trabajar? ¿No pueden ir a trabajar? ¿Tienen que hacer solo teletrabajo? ¿Pueden trabajar con qué medidas? Bueno, nosotros recomendamos ya desde el principio que quien pudiera hiciese teletrabajo. Se ha cortado. ¿Sí? No, se ha cortado el micrófono, no sé por qué. Ahora se te oye. ¿Sí? Sí. Vale, pues recomendamos desde un principio y lo seguimos recomendando que todo el mundo que pueda haga teletrabajo, incluso ahora. Después, a quien no conseguía que le facilitasen teletrabajo, en muchas ocasiones hicimos informes para conseguir la baja laboral. Y yo creo que esto sigue siendo así, porque yo creo que muy alegremente se ha dicho que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no tienen más riesgo que la población general. Probablemente no, pero y esto dependerá de los entornos y del soporte social de cada uno de los países. Es decir, hay países donde la gente tiene que salir a la calle a trabajar porque no puede comer. Aquí, afortunadamente, aunque debería de haber más protección, pero la hay mucha comparada con muchos países. Entonces yo creo que aquí ha habido una protección en general hacia los pacientes con enfermedad inflamatoria, y que decir que tienen menos riesgo que la población general yo creo que es muy aventurado. Yo por eso he querido enseñar los resultados de otras infecciones y del impacto del tratamiento inmunosupresor. Donde impacta la infección es precisamente en este periodo donde se están dando inmunosupresores. No sé por qué COVID tendría que ser diferente, aunque sí que probablemente es fundamentalmente en este periodo de estado, ¿no? Es en este periodo en que la viremia es muy elevada y que probablemente es un periodo muy corto, ¿vale? Es decir, que bueno, necesitamos información, pero hasta que no tengamos más, se tienen que tratar como pacientes inmunosuprimidos y la relación con la infección. Mariló, ¿tú qué piensas de los cambios que has señalado que va a ocurrir, que van a ocurrir después de esta pandemia, en el manejo que vamos a hacer de los pacientes con enfermedad inflamatoria, de estos cambios que has señalado de más uso de la telemedicina, si es posible, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el cambio que tú ves más fundamental que vamos a tener en las unidades de inflamatoria? Pues en realidad creo que la telemedicina. Nosotros sí que hemos visto que funciona, que hay pacientes que lo agradecen mucho, que ya lo agradecían antes tener los mails, las redes sociales y demás. Es fundamental la información. En mes y medio, los facultativos de la unidad, en global, porque tuvimos que asumir esa tarea porque el enfermero con el teléfono ya no daba abasto, hemos contestado 800 correos electrónicos, que probablemente han evitado visitas a urgencias, visitas a médico de cabecera. Intentamos mejorar la adherencia al tratamiento porque muchos pacientes tendían a suspenderlo y había que remarcarles que por favor siguieran con su biológico o siguieran con su inmunosupresor. Entonces, creo que ha venido para quedarse y de hecho nuestras agendas se han reestructurado para que durante todo el resto del año, aunque empecemos a tener menos pacientes, muchas de las consultas sean telefónicas. Intentaremos implantar la videollamada porque a veces hay que verles la cara y, por supuesto, hay pacientes que hay que explorar. Eso no cabe ninguna duda, no podemos ver una perianal por teléfono. Pero creo que tiene que ser uno de los cambios más notables, ¿no? Y luego, cuando llegan estas cosas, te das cuenta que la medicina empírica, al final tiras de ella cuando no sabes qué hacer con el paciente. Todos lo hacemos porque quieres hacer algo por el paciente. Se han puesto tratamientos que a lo mejor no han sido eficaces, pero algo había que hacer.
Y es verdad que cuando lo pones, si el paciente va bien es porque has acertado con el tratamiento y si va mal es que le tocaba ir mal, pero necesitamos estudios de calidad y en este momento pues evidentemente no se han podido hacer. Estamos recogiendo series todos, nosotros tenemos en la unidad también una compañera trabaja recogiendo muchísimos casos de pacientes y seguimos en ello y eso nos irá dando evidencias, pero no son estudios prospectivos, randomizados, controlados, porque no es posible hacerlo en una situación así, ¿no? Muy bien, y una pregunta para las dos. Primero, si quieres, Mariló, ya que estás en la cámara, y luego responde a lo mismo María. ¿El infliximab nos protege del COVID? Resulta que si estamos en tratamiento con infliximab, no solamente no tenemos más riesgo, sino que tenemos menos. ¿Qué piensas tú, Mariló? A ver, no lo tenemos publicado, está mandado a revista, pero no publicado. Nosotros tenemos hasta el 10 de abril recogidos 50 casos de infección COVID en nuestros pacientes, con todos los sesgos que ha contado María de otros estudios, pero a nosotros nos sale en el análisis multivariante que los pacientes con anti-TNF tenían menos riesgo de ingreso y de COVID que los pacientes con solo mesalacina. De hecho, el único fallecido que tenemos es un paciente mayor con mesalacina únicamente en una colitis ulcerosa en remisión, y el único paciente con ingreso en UBI era un varón de 54 años en tratamiento con azatioprina, pero no hemos tenido ingresos en UBI de pacientes con anti-TNF ni con otros biológicos. Entonces, es muy aventurado decir que protege, pero yo después de revisar mi serie y la serie de mi unidad y todas las demás series, sí que estoy tranquila teniendo a los pacientes con anti-TNF a pesar del COVID. María, ¿piensas lo mismo? Sí, pienso lo mismo. Yo no diría que protege. Probablemente lo que no es muy perjudicial y probablemente, y ya digo todo probablemente, en la fase de tormenta de citoquinas, pues yo creo que puede ser beneficioso. De hecho, en nuestro hospital hubo unos cuantos días dramáticos que hubo desabastecimiento de tocilizumab y bueno, no me hicieron caso, pero yo habría dado infliximab. Es decir que... Compensar. ¿Y tú piensas, María, ya que estamos en infliximab, hay una pregunta que yo creo que es dificilísimo de responder en este momento, pero que como es al hilo del infliximab, pues te la hago. Y es, aquí una persona nos ha preguntado, de hecho es la primera pregunta que había llegado ya ayer, es si los pacientes que han tenido una infección COVID y estaban con una enfermedad inflamatoria que estaba bajo tratamiento con inmunosupresores y biológicos o una mezcla de las dos cosas, ¿tendrán una respuesta serológica similar o tendrán una respuesta serológica diferente, como ocurre, por ejemplo, con la infección por virus B, que tienen una respuesta peor a la vacunación o una respuesta, digamos, menos potente inmunológica a la vacunación? ¿Tú qué Pues piensas? no lo sabemos y lo vamos a tener que mirar, pero por similitud, y yo por eso he querido poner la COVID-19 en contexto, por similitud con otras vacunaciones, etcétera, el porcentaje de inmunización es menor. Es decir, los porcentajes de anticuerpos para gripe, para neumococo, para virus B, siempre es menor. A pesar de que sea menor, ¿están protegidos? Bueno, tampoco lo sabemos. Esto se necesita perspectiva de tiempo, por eso que yo tengo ganas de que haya una investigación sosegada y no con esta vorágine, porque a veces se publican cosas de muy poca calidad y que además dan falsa sensación de seguridad, de verdad. Es decir, yo tengo ganas de que haya una cierta perspectiva en el tiempo para poder tener evidencias mucho más sólidas. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que estamos un poco más tranquilos en el sentido de que no hemos visto infecciones mucho más atroces, a pesar de que hay infecciones atroces por COVID, pero no mucho más que en la población general y que evidentemente los fármacos no hay que quitarlos, ¿vale? Y que además los pacientes activos hay que tratarlos activamente. Me has ahorrado hacerte una pregunta porque ya has respondido durante la exposición que has hecho ahora en 30 segundos. Pues ahí había una pregunta que decía que si pensábamos que los artículos que han llegado a ser publicados en estos meses habrían pasado las revisiones en otros momentos. Bueno, la respuesta está claro que muchísimos no, y entonces no hace falta que nos paremos en esta pregunta. Mariló, ¿tú habéis empezado ya a hacer cirugía electiva en la enfermedad inflamatoria o todavía estáis solo con la cirugía urgente? Nos preguntan.
De momento solo hemos hecho cirugía urgente en el contexto de enfermedad perianal. Es verdad que durante un tiempo ni esa, los pacientes eran solo antibióticos y esperar unas semanas, y ahora ya sí que ha habido 2 cirugías perianales de drenaje, setón y demás que se han hecho esta semana, entre la semana pasada y esta, y ya volvemos a tener comité, aunque va a ser un poco entre videollamada y uno por servicio, así como vamos pudiendo, pero sí en el contexto solo de enfermedad perianal. También es verdad que no hemos tenido ningún paciente con una obstrucción intestinal grave que no haya podido ser manejada con tratamiento médico conservador, como probablemente hubiéramos hecho en otro contexto, y de momento mi hospital está en la vorágine de empezar con el cáncer, que ya han empezado cirugías, pero que tienen que hacerlas antes y es lógico, mientras podamos. Igual nos hemos explicado mal, María, porque hay un par de preguntas que nos dicen que las tiopurinas protegen del coronavirus, que son anticoronavirus. Creo que no hemos llegado, no hemos dicho esto en ningún momento. Hemos hablado de que tal vez la ciclosporina o el tacrolimus pudiera ser por el aspecto in vitro, pero las tiopurinas no protegen del COVID, pero siguen siendo pacientes de riesgo al estar inmunosuprimidos. Este sería el resumen, ¿no? Sí, bueno, un momento. Sí que in vitro se ha demostrado una actividad anticoronavirus, no precisamente para SARS-CoV-2, pero sí para SARS-CoV, es decir, que una actividad anticoronavirus tienen los 3, ciclosporina, zatioprina y tacrolimus. Pero bueno, yo no lo daría para tratar por muchas razones, entre otras cosas, pues porque además tiene un mecanismo de acción muy lento. Muchas veces te ves obligado a retirar la zatioprina por la linfopenia, pero esto es lo mismo que ocurre en general en los controles y después que hay muchas infecciones virales que producen linfopenia. Esto, por ejemplo, también se ve en la infección diseminada por CMV. Por ejemplo, en la reactivación por CMV en general no quitamos el tratamiento inmunosupresor de base, pero si hay una infección diseminada por CMV que ocasiona gravedad y linfopenia, pues sí que lo retiramos. Es decir, que un poco la filosofía es un poco la misma. Sí, una cuestión muy importante es que no se puede comparar in vitro, in vivo, que los virus en vitro están en unas condiciones absolutamente distintas de las que están in vivo. Si siempre ocurre esto, en el caso de los virus es totalmente diferente la condición in vivo e in vitro. Y una pregunta que nos hacen que es muy interesante es que, claro, estamos diciendo todos que entre los fármacos, bueno, a mí me parece obvio, esto no hace falta que nos lo preguntemos ni lo respondamos mucho, que cuando nos ha señalado que hay más riesgo cuando el paciente está en situación de inmunosupresión, esa situación de inmunosupresión sobre todo suele coincidir con periodos en los que los pacientes están recibiendo doble o triple inmunosupresión en muchas ocasiones, porque estamos bajando un fármaco, subiendo el otro, etcétera, ¿no? Pero nos preguntan si no será que hemos, digamos, estigmatizado demasiado a los corticoides, porque en algunos casos, pues la persona que nos pregunta ha puesto corticoides para tratar el brote de la enfermedad, a pesar de que estaba el paciente con su infección COVID, porque el brote así lo indicaba y ha evolucionado bien. Es decir, ¿no hemos echado demasiado la culpa a los corticoides comparado con otros fármacos? Una pregunta que nos hacen. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que... Bueno, creo que en general todos nos echamos atrás con los corticoides y la palabra infección, ¿no? Y creo que tenemos datos suficientes que nos avalan en la literatura previa. En concreto con el COVID datos no hay y de hecho se dan pulsos de corticoides cuando están en esa tormenta de citoquinas y están con el síndrome de distrés respiratorio. Sí que se han usado en todos los hospitales con protocolos diferentes, pero en todos al final se han dado corticoides a dosis altas intravenosos en forma limitada cuando estaban con insuficiencia respiratoria severa en la UBI, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un hecho. Entonces, si tú tratas a un paciente que tiene COVID con corticoides, ¿estás seguro de que va a ir peor? No. Lo que pasa es que sí que creo que cualquier paciente con brote, con malnutrición asociada, tiene mayor riesgo a cualquier infección, eso está demostrado, y si tú le pones el fármaco que dentro de todo nuestro espectro ha demostrado en todos los análisis hechos hasta ahora, y para eso sí que hay una evidencia firme, que es el que mayor predispone a infecciones, quizás pues no sería la mejor opción. Eso no quiere decir que si no puedes utilizar otro, dejes al paciente sin tratar. A lo mejor le tienes que vigilar estrechamente y le tienes que poner el corticoide. Pero al menos en mi opinión no sería mi primer fármaco de elección para un brote en este contexto. No tengo evidencia en esta infección, no, pero sí que creo que lo tenemos en otras. Muy bien, yo creo que estamos de acuerdo. Una pregunta, María.
la infección por COVID puede interferir en la fiabilidad. Yo creo que es obvio que sí, pero a ver qué te parece a ti, que puede intervenir en la fiabilidad de la calprotectina para monitorizar la actividad de la enfermedad. Pues probablemente sí, probablemente sí, pero mira, respecto a la lesión que puede producir COVID en el intestino, hay muy poca información. Un caso por ahí. Exacto. Y a ver, claro, es casi no se puede ni explicar, pero nosotros tenemos un paciente que estamos pendientes de microscopía electrónica para ver si una inflamación ileocecal ha podido estar relacionada por COVID, porque realmente al remitir la infección, la inflamación está desapareciendo. Esto es muy precoz decirlo, pero bueno, a raíz de este caso estuve buscando literatura y es que no la hay. Es decir, No que... hay, no hay, no. De las lesiones en sí hay muy poquito, porque hay un caso en el que aparecieron unas lesiones eritematosas que antes en el escáner habían sido lesiones muy llamativas, pero que está publicado como caso y luego pues se mencionan otras cosas, pero evidentemente la calprotectina lo que mide es cuántos leucocitos hay en la mucosa intestinal y no es específico. Entonces, claro, va a ser mucho menos fiable en contexto de esta y otras infecciones, no nos va a marcar la Hay una inflamación. serie muy baja, Fernando. ¿Perdón? Hay una serie muy baja, muy pequeñita, sí que Sí, se de ha publicado, calpro, que sí. quizás por eso salta la pregunta, una serie muy baja sobre si la calprotectina se elevaba y Sí. sabía que no tenía evidencia de que se le elevara la calprotectina a los pacientes con COVID, pero es verdad que es un número muy bajo de pacientes, no dice si tenían manifestaciones digestivas o no, y no había otra forma de saber nada, Sí, por lo tanto... es una de esas, esa que citas es una de esas publicaciones que jamás habría llegado a publicarse en una revista así. Quizás es el motivo de la pregunta, pero que no... No. Y una pregunta, si habéis observado alguno de los pacientes que coincidiendo con la administración de hidroxicloroquina y acitromicina para tratar el COVID haya parecido desencadenar un brote de colitis ulcerosa, nos pregunta. Yo en los que hemos tratado ninguno. La suma de hidroxicloroquina y acitromicina entró en el protocolo al inicio, luego con las prolongaciones del QT tuvimos más cuidado y tendimos a poner solo acitromicina ante la sospecha clara de la sobreinfección. En ningún caso hemos tenido brotes en pacientes en los que hayamos indicado el tratamiento y tampoco en los que tampoco han venido luego ni en los que hemos indicado nosotros ni en los que se haya puesto en urgencias o en otro sitio han venido con brote después del tratamiento con hidroxicloroquina. No. Bueno, yo creo que llevamos hora y 20 minutos. Creo que podemos acabar. No sé antes decir que hay una de las preguntas que me permito responder yo, que nos han preguntado si no pensamos que en estos pacientes que tienen una infección COVID y una enfermedad inflamatoria tenemos que crear grupos, dicen multidisciplinares, a mí me gusta más interdisciplinares para manejarlos, pero yo creo que es obvio, lo hacemos. Lo mismo que ha ocurrido en la transformación del médico súper especialista en el médico que está dando la mano al paciente que está agonizando, al verdadero médico de toda la vida, al médico del cuadro de Picasso o del cuadro de Rodrigo Rojas, un pintor venezolano excelente. Estamos dando la mano al paciente mientras el paciente se muere, que también es una labor médica y que muchas veces han tenido que aprender nuestros residentes estos días. Pues es obvio que creamos equipos multidisciplinares, interdisciplinares y que en estos pacientes que tienen una infección compleja siempre colaboramos con nuestros colegas de enfermedades infecciosas, que para eso son los expertos en eso, lo mismo que ellos nos llaman a nosotros cuando tienen una enfermedad inflamatoria. Y no me queda más que agradecer a todos los que nos han hecho preguntas, a todos los que hayan atendido, que no sabemos quiénes habrán estado al otro lado de los ordenadores. Y esto del streaming tiene la desventaja de que no nos vemos, la ventaja de que no hace falta ponerse corbata, estás en casa y presumiendo de libros, no es un panel de Google de estos, perdón, Amazon comprado con los libros, son libros de verdad los que hay detrás, que alguno hasta de vez en cuando se ha leído, pero tiene una ventaja y es que no solo hemos tenido como público a nuestros colegas, a colegas nuestros españoles, sino que también hemos tenido a colegas de otro sitio. Un saludo muy especial para nuestros colegas colombianos que han estado atentos a nuestra presentación hoy, a vuestras presentaciones. Agradecer a Mariló y a María, y querría acabar con una de las aportaciones que han llegado, que no era una pregunta, sino que era una cosa, algo que se está repitiendo mucho estos últimos días, sobre todo cuando hacemos llamadas telefónicas, cuando respondemos a los correos electrónicos y cuando tenemos contacto con cualquier persona que no sea un político. Y es el agradecimiento que la gente de bien
tiene a la labor que las personas como las que ha contado Mariló, como esos 12 residentes del servicio que han estado prácticamente 2 meses y medio sin dormir, trabajando sin parar, sufriendo con los pacientes, han contribuido a tratar de mejorar, de salvar las vidas que hayan podido y de mejorar la vida de los pacientes y de sus allegados en estos meses horribles, que esperemos que seamos capaces de evitar que se repitan en los próximos meses. Y sin nada más, dando las gracias a todo el personal sanitario que ha trabajado en esto, a todo el personal sanitario, a todas las personas que trabajan en los hospitales y en los centros de salud. No nos olvidemos que la mayor carga la han tenido los centros de salud, mucho más que lo que los hospitales, aunque nos parezca lo contrario, porque han tenido y tendrán ahora que las repercusiones enormes de la pandemia. Y luego, por supuesto, nosotros somos muy conscientes de eso, pero creo que debemos dejar constancia que en los hospitales pues podemos figurar nosotros, los que estamos haciendo este webinar, los médicos o demás, pero, por ejemplo, sin el personal de limpieza del hospital, pues el hospital sería un auténtico desastre. Es una tarea siempre, como hemos dicho antes, multidisciplinar. Dar las gracias a todo el mundo por el enorme esfuerzo que está haciendo para sacar esto adelante y esperemos que nos sirva para aprender y mejorar en el futuro. Y sin nada más, muchas gracias a vosotras dos, gracias a los técnicos que nos han mantenido la comunicación y gracias a Janssen por facilitar este webinar o seminario de GTQ. Muchas gracias a todos y buenas tardes a todos.